Si existe un tema de controversia entre especialistas, es sobre el surgimiento del arroz. A pesar del tiempo transcurrido, aún se discute si el origen del mismo fue en China o en la India, aunque se deduce que el continente asiático fue el protagonista del nacimiento de tan consumido alimento. Unos afirman que los primeros cultivos aparecen en China 5.000 años antes de Cristo, para luego expandirse a Tailandia, Camboya, Vietnam y al sur de la India. Desde esos lugares se trasladó por medio de sus especies derivadas hacia otros países asiáticos. Con el cursar del tiempo, aproximadamente en el año 800 a.C., el arroz asiático se instaló en Europa meridional. Gracias a los moros, llegó a España con la conquista de este país hacia el año 700 después de Cristo. Posteriormente, en el siglo XV, se propagó a Italia y Francia, y tras los grandes descubrimientos en 1694, el arroz llega a Carolina del Norte. Según la creencia general, proveniente de un barco desde Madagascar. Luego de ello, los conquistadores españoles lo llevan a Sudamérica a comienzos del siglo XVIII. Si bien es cierto que el arroz, segundo cereal más producido en el orbe, después del maíz, es punto de referencia de la cocina oriental, tiene mucha aceptación en América. El cultivo del arroz en Paraguay data de los principios de las misiones jesuíticas y actualmente está emergiendo como un rubro de exportación de calidad. La verdad que el arroz necesita suelo y agua en abundancia, ¿verdad? El clima que Paraguay tiene es un clima fabuloso para la producción de arroz. La tierra es muy buena, tenemos tierra básicamente virgen. La producción de arroz fuerte en Paraguay se empieza a partir de 10 años atrás. O sea, somos productores jóvenes, por llamarlo así. El arroz se adapta a todo tipo de suelos, desde suelos arenosos, difíciles de inundar y con una gran facilidad para perder los nutrientes por lixiviado, hasta suelos arcillosos, mucho más pesados y con una alta capacidad para retener agua. Nosotros nos favorece el tema del agua, y agua dulce, ¿verdad? Agua dulce y agua abundante, ¿verdad? La cuenca del río Teucuarí, que es la que está un poco saturada, pero hay algunos proyectos para poder avanzar allí, ¿verdad? Alzando agua que depende ya un poco del tema político y algún tema económico, para poder
Hay un proyecto, ¿verdad? Ya está incluso construida toda la estación de bombeo para bombear agua del lago de Yacyretá, bombear agua y tratar de cargar agua al Tedicuarú, ¿verdad? Y a partir de ahí empieza a distribuir. Pero tenemos acá a lo largo del río Paraguay cerca de 900 a 1000 kilómetros, todo lo que es el río Paraguay, ¿verdad? Tenemos terrenos bastante interesantes como para que se puedan transformar en territorios de cultivo de arroz, y de hecho ya se está avanzando, ¿verdad? Ahí ustedes vieron lo que es el sur en este momento, ¿verdad? El sur de Villeta, Villa Oliva, ¿verdad? Cómo se está transformando ahí en un emporio del arroz. También ya subiendo acá un poco Villa Ayes al norte, ¿verdad? Ya hay gente que está comprando tierras para hacerlo. Frente a Portantequera y frente a Concepción también ya hay inversiones, digamos, con miras al arroz. Están tratando de luchar tratando de estroncar todo lo que es cocotero, palma, ¿verdad? Que esa zona del Chaco es, digamos, llena de palma y coco, entonces están tratando de limpiar, pero la intención es justamente empezar a cultivar arroz ahí, ¿verdad? Y también el bajo entre Puerto Rosario y un poco, digamos, el río Piribehuí y demás cosas de esa zona, que es bastante del lado de la región oriental, ¿verdad? El tipo de suelo y la ubicación, la latitud, la altitud de adaptación del cultivo de arroz es muy amplio. Y los suelos también, porque los suelos al final de cuentas se van adecuando de acuerdo a la necesidad del cultivo. En nuestro país prácticamente no existen restricciones de suelo para donde se pueda adaptar el cultivo. Yo diría uno de los principales limitantes sería los lugares donde existen alto contenido de hierro, los suelos con alto contenido de hierro. Que por las zonas de producción que tenemos actualmente no tenemos restricciones mayores en ese aspecto, pero sí podría ser una restricción. El tipo de suelo, la acidez del suelo, el pH del suelo que es requerido para el cultivo está alrededor de 6. Entonces, hasta hoy, las zonas que se está produciendo arroz están menos de 6. 5, 4.5, pero eso se corrige con el calado o con la propia agua, que también hace que se levante el pH del suelo y llegue a los niveles deseados o apropiados para el cultivo. Entonces, aquí más que todo nosotros usamos corrección de suelo con respecto a nutrientes, no tanto para corregir el pH del suelo. Pero sí, lo ideal estaría alrededor de 6. La labor de nivelación de las parcelas de cultivo se realiza con la finalidad de eliminar el microrrelieve, logrando así un riego uniforme a lo largo de toda la superficie. Se debe obtener una pendiente constante, no erosiva, y que al mismo tiempo permita el movimiento del agua. El hecho de nivelar las parcelas que lo necesiten es fundamental para la evolución del cultivo y el control de adventicias. Una vez finalizada esta tarea, el suelo queda compactado de nuevo, haciéndose necesario otra pasada con el arado. Taipa. Son bordos o camellones hechos con tierra y que cumplen la función de dividir los cuadros o lotes en espacios de desnivel controlado. Es decir, entre una taipa y la siguiente hay un desnivel que debe permitir mojar y mantener con una lámina de agua la totalidad del lote. La curva de nivel o taipa se usan para retener el agua y mantener una lámina de agua constante entre cada espacio entre taipa. Porque creo que ya lo había mencionado, al arroz tanto es importante
o dañino, la falta o el exceso. Entonces lo que se busca es que en cada cuadro entre curva de nivel que se pueda tener una lámina de agua pequeña, poco profunda, no más de 5 centímetros y que sea constante en todo ese cuadro. Entonces simplemente la curva de nivel es eso, se buscan los diferentes puntos, unir eso a través de un montículo de tierra que se llaman las taipas y eso retiene el agua haciendo una lámina, reteniendo el agua y así se establece el agua en toda la lote, en toda la parcela a una misma profundidad, porque normalmente los suelos tienen cierta pendiente y esas pendientes son cortadas de trecho en trecho, no más de 2-3 centímetros entre taipas o entre curva de nivel, para que con esa también se pueda mantener esa profundidad de agua de alrededor de 5, 6, 8, no más de 10 centímetros. Lo ideal es apenas una pequeña lámina que justamente haga la expulsión del oxígeno del suelo y permanezca una pequeña lámina que pueda favorecer aquello que ya habíamos hablado anteriormente sobre el efecto del agua, de la lámina para el suelo. Cabe destacar que la topografía que exhibe el suelo seleccionado no influye directamente sobre la productividad del cultivo, pero puede influir aumentando los costes de producción y dificultando la mecanización. Por ello, la nivelación es una parte importante de la preparación de la parcela.